Bien, nuevamente muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder cada domingo compartir la palabra de Dios con ustedes, y es un desafío porque todo lo que uno comparte, tal como decía José, es algo que estamos proclamando con nuestra boca, pero que tenemos que vivir en nuestra vida. Así que yo soy el primero autocrítico al momento de compartirles la palabra del Señor, y es esta la que tiene que moldear nuestras vidas. Así que vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en base a la carta de Primera de Corintios, en esta serie que he titulado El Evangelio para un mundo confundido. Y el propósito de la carta justamente es responder desde el Evangelio a las confusiones y conflictos que habían surgido en esta iglesia de Corintio hace mucho tiempo atrás. Y el propósito de la serie es que podamos buscar aplicaciones prácticas para este tiempo en nuestro contexto. Y hoy vamos a ver justamente cómo Pablo, después de que anima a los corintios a que aprendan de los errores de las generaciones pasadas, ahora los desafía a que sean precavidos con la tentación, a que huyan de la idolatría, sabiendo que no se puede tener comunión con Dios y con el enemigo al mismo tiempo. Y para comenzar el tema de hoy, que se encuentra en 1 Corintios 10, del 12 al 22, que desde ya si quieren pueden buscarlo, me gustaría que pensemos en las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que ha gobernado tus pensamientos en estos últimos meses? ¿Qué es lo que ha gobernado tus pensamientos en estos últimos meses? ¿Qué es lo que ha llenado tus conversaciones en estos últimos meses? ¿Qué ha llenado tus conversaciones estos últimos meses? ¿Qué es lo que ha ocupado tu tiempo y tu agenda estos últimos meses? ¿Qué es lo que ha ocupado tu tiempo y tu agenda en estos últimos meses? ¿Qué deseos han invadido tu corazón estos últimos meses? Y finalmente, ¿en qué has gastado o invertido tu dinero estos últimos meses? ¿En qué has gastado o invertido tu dinero en estos últimos meses? Y creo que una respuesta honesta a estas preguntas nos van a dar un muy buen diagnóstico de a quién o a qué estamos realmente adorando y cuáles serían quizás los ídolos que están gobernando nuestro tiempo. Por ejemplo, si la inseguridad ha gobernado tus pensamientos, llenado tus conversaciones, te ha llevado a usar mal tu tiempo, a desear cosas que no debes y a gastar en cosas que no necesitas, déjame decirte que existe la posibilidad de que la seguridad, que por supuesto es buena y deseable, se haya transformado en un ídolo. Si tu trabajo ha gobernado tus pensamientos, llenado tus conversaciones, ha consumido todo tu tiempo, te ha llevado a desear cosas que no son buenas para ti y a comprar cosas que crees que te mereces pero no necesitas, entonces déjame decirte que existe la posibilidad de que la codicia y el dinero se hayan transformado en tu ídolo. Si la vanidad ha gobernado tus pensamientos, llenado tus conversaciones, te ha robado todo tu tiempo, te ha llevado a desear ser como los demás e incluso endeudarte para verte como quieres o como los otros quieren, entonces déjame decirte que existe la posibilidad que tu apariencia se haya transformado en tu ídolo. Si el ocio ha gobernado tus pensamientos, ha limitado tus conversaciones, te ha llevado a malgastar el tiempo y no desear hacer nada que te vaya a incomodar, incluso endeudándote para mantener cierto estatus, entonces puede ser que el descanso, tan necesario, y la comodidad, muchas veces tan malentendida, se hayan transformado en tus ídolos. Por lo tanto, toda cosa o persona que le robe el lugar que solo le pertenece a Dios en tu corazón es un ídolo. Y ni las circunstancias ni el contexto, nos dice la Biblia, nos obligan a caer en la idolatría, sino que simplemente nos dan la oportunidad de hacerlo. Porque como veremos, esto es intrínseco a la naturaleza humana, que busca a algo o alguien a quien adorar. Y si ese algo o alguien no es Dios, como dice G.K. Chesterton, todo lo demás se transforma en el foco de tu adoración. Por eso el mensaje de Pablo a los Corintios y también para nosotros es que debemos ser precavidos con la tentación, huir de la idolatría
sabiendo que no se puede o no se debe tener comunión con Dios y el enemigo al mismo tiempo. Ahora, para meditar aún más en lo que he comenzado a introducir, déjenme dejarles 2 preguntas para que tengamos en mente durante todo este servicio, toda esta predicación y el resto de la semana. Y las preguntas son las siguientes. ¿Estoy siendo precavido con la tentación y huyendo de la idolatría? ¿Estoy siendo precavido con la tentación y huyendo de la idolatría? Y segundo, ¿estoy cultivando mi comunión con Dios sin provocarlo a celo a Él? ¿Estoy cultivando mi comunión con Dios sin provocar a celo a Él? Bueno, espero que en la medida que vayamos profundizando en este pasaje vamos entendiendo el propósito de estas preguntas para nuestra vida. Vamos a orar para que Dios sea guiando esta reflexión. Señor, sé que tengo un corazón idólatra y sé que no soy el único acá que lo tiene. Sé también de que tú has ido transformando mi corazón para que pueda ese profundo deseo de adorar a alguien pueda enfocarse en ti y no en otras cosas. Señor, ayúdanos a que al honrarte, adorarte y servirte a ti y darte el espacio que te corresponde, podamos realmente con libertad disfrutar de todo lo demás. Todo lo demás encuentra su espacio perfectamente coordinado cuando te ponemos a ti en el centro. Señor, ayúdanos porque en esta área todos somos débiles. Todos necesitamos de tu ayuda, todos necesitamos de volver a preguntarnos, de volver a centrarnos en el Evangelio y en ti, de revisar nuestros pensamientos, conductas y palabras a la luz de esto, Señor. Ayúdanos, Padre, y que esta reflexión, esta palabra que viene de tu voz, de tus palabras, Señor, puedan hoy día desafiarnos y animarnos en esta área tan importante para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les pido que mantengan abiertas sus Biblias en 1 Corintios 10 del 12 al 22, Biblias digitales o físicas, las que les acomode más, para que vayan siguiendo lo que vamos a compartir hoy día. Y mientras lo hacen, y a modo de resumen, déjenme recordarles que toda esta sección, del capítulo 8 al capítulo 10, trata de un tema específico, que son el tema de qué hago o qué pasa con los alimentos sacrificados a los ídolos y la libertad que los corintios creían tener de poder participar de cenas paganas o de comer comida sacrificada a ídolos, pensando que esto no les afectaría ni a ellos ni a otros. Ese es el contexto grande en el cual se sitúa lo que vamos a compartir hoy día. Y ahí Pablo les dice que aunque todo es lícito, hace unos capítulos atrás, no deben dejarse dominar por nada creado e incluso deben estar dispuestos a coartar su libertad para no ser de tropiezo o hacer caer a otros. Y en el último sermón que vimos la semana pasada, Pablo llamó a los corintios a no caer en los errores del pasado del pueblo judío, quienes tuvieron que padecer las consecuencias de su idolatría, y les dio varios ejemplos, sino más bien aprender de esas caídas, tomar las enseñanzas que quedaron escritas para que no las repitieran a las generaciones posteriores, a disciplinar su vida como lo hacían los atletas para poder correr esta carrera confiando que el Señor nos permitirá llegar a la meta. Y es entonces en todo ese contexto que Pablo les va a decir primero que Dios los cuida, así que tengan cuidado. Así que si podemos resumir en una frase estos versículos 12 al 15, Dios los cuida, así que tengan cuidado. Entonces Pablo va a continuar su argumento anterior diciéndoles que tengan cuidado de creerse firmes. Perdón, tomé agua y se me fue por no sé dónde. Ya. Entonces el versículo 12 les dice: tengan cuidado de creerse firmes y tengan cuidado de no caer. Por lo que el llamado es a ser precavidos en términos de no creerse el cuento,
pensando que nada los afecta y que se la pueden solos, o creer que por esa firmeza de la que se enorgullecen los corintios, y muchos caemos en eso también, tienen la libertad de hacer lo que quieran porque nadie ni nadie los va a hacer caer. Lo cual, en vez de demostrar la madurez de los corintios, como pueden ver, demuestra cierta soberbia. Y para argumentar esto, Pablo ya les dijo en la sección anterior una serie de ejemplos del Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Dios puso a prueba a Dios y le fue mal, de cómo se creyeron el cuento y terminaron cayendo, cómo toda una generación tuvo que vagar 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. De hecho, Moisés mismo, el líder, no pudo entrar físicamente a la tierra prometida por lo que había hecho. De hecho, el texto nos dice que la vio de lejos. Ahora, eso no quita que él sí entró a la tierra celestial y que fue arrebatado y llevado al cielo y hoy día disfruta de la eternidad, pero no pudo entrar a la tierra físicamente debido a sus errores. Ahora, ¿cuántas veces nosotros mismos nos descuidamos o bajamos la guardia pensando que estamos firmes o que no nos entran balas? Y es en ese momento que dejamos de ser precavidos, que nos ponemos en una posición vulnerable para caer en la tentación sin darnos cuenta. ¿Cuántos líderes cristianos han caído en infidelidad, corrupción o abuso de poder solo en estos últimos años? ¿Y para qué decir entre los líderes no cristianos en nuestro país y el mundo, donde estas cosas parecen normales o casi que descripción de sus cargos? Y si los líderes están cayendo, ¿qué queda para el resto de las personas en la congregación? Si los líderes están cediendo a la tentación, ¿qué queda para los demás? ¿Cierto? Por eso la Biblia es muy clara y Jesús fue muy enfático en que aquel que lidera tiene una mayor responsabilidad delante de Dios y una vara mayor ante los demás. De hecho, dice en el libro de Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación. Para uno que es pastor es fuerte. Ahora, cuando nos creemos firmes en nuestras propias fuerzas, es cuando dejamos de preocuparnos y nos relajamos, dando espacio a que los viejos hábitos o las nuevas prácticas adquiridas entren en nuestra vida, dando espacio tanto a las tentaciones internas como a las externas. De hecho, mi suegro, él es ingeniero, y recuerdo que en una conversación me dijo esto relacionado a su trabajo. Él trabajó en una empresa donde hacían tornillos, metalúrgica en general. Y él notaba que mientras más seguro uno se sentía, menos preocupación tenía y por lo tanto era más susceptible a accidentes. Déjeme decirlo de nuevo. Él me decía que mientras más seguro uno se sentía, menos preocupación tenía y por lo tanto es más susceptible a accidentes. Y este es el ejemplo que él me dio. Si uno anda en un auto pequeño, por supuesto que va a estar mucho más pendiente del tráfico, ¿no es cierto? Por temor a tener un accidente. A diferencia que si andas en una tremenda camioneta 4x4, donde probablemente pierdes un poco el temor. Es más fácil dejar de estar alerta por la autoconfianza de este camioneta que me cuida. En la fe creo que es más o menos lo mismo. Mientras más cómodos nos volvemos, mientras más tranquilos nos sentimos, mientras más orgullosos somos, es más fácil dejar de ser precaídos y caer. Ahora, esto no quiere decir que no debemos sentirnos tranquilos o estar seguros, pero debemos ser conscientes del riesgo de relajarnos y de dejar de ser precavidos. Por eso cuando los líderes empiezan a creerse el cuento, se descuidan y terminan cayendo. Ya no están alerta y conscientes de la tentación y por ende no toman las medidas necesarias para cuidarse. Y personalmente creo que esto es lo que nos pasó como diócesis. Hasta hace unos meses atrás éramos la mejor diócesis anglicana de Chile. Y de hecho me tocó, y lo digo con vergüenza, ir fuera del país, hablar de lo bueno que nosotros éramos como diócesis, de todas las maravillas que estábamos haciendo. Pero en los últimos meses nos hemos dado cuenta que nuestro orgullo quizás nos jugó una mala pasada. Nuestro liderazgo se relajó,
dando pie a una de las crisis que estamos viviendo en la Quinta Región especialmente, por no ser precavidos, por creer que estábamos firmes, por sentirnos orgullosos de nuestros logros sin mirar las alertas que estaban levantándose, terminaron cayendo. Ahora, gracias al Señor, Él está restaurando todas las cosas, está sanando los corazones y estamos saliendo adelante. Y quizás como norte no nos afecta directamente, pero bueno, el Señor nos dé misericordia para que todo lo que esté pasando en la Quinta Región, Dios pueda obrar. Entonces Pablo dice, tengan cuidado de creerse firmes y cuidado de no caer. Pero a la vez de hacerles estas advertencias a los corintios, y por defecto también a nosotros, fíjense lo que dice el versículo 13. Inmediatamente después que advierte, dice, el Dios fiel los cuidará y les dará la salida ante la tentación para poder resistir. Entonces Pablo les recuerda que Dios es fiel y que en base a esa fidelidad les dará todas las herramientas para poder aguantar y resistir la tentación. En el fondo lo que dice es que Dios nos conoce al punto que no nos pondrá en circunstancias o pruebas que nos obliguen a pecar, aunque por supuesto que nos da la oportunidad para hacerlo. No nos probará para reprobarnos, sino para hacernos crecer. Y déjenme repetir eso. No nos probará para reprobarnos, sino para hacernos crecer. Dios no permitirá que caigamos al punto de perder lo que Él ya nos ha dado por gracia. Por eso creemos que la salvación no se pierde. Pero eso no implica que no tengamos que experimentar las consecuencias de fallar en alguna prueba, pero sabiendo que el examen final ya está asegurado por la obra de Cristo. Dios no permitirá que perdamos la guerra contra la tentación, aunque Él sabe que vamos a perder algunas batallas. Por eso Pablo nos dice que Dios pondrá un límite a lo que podemos y debemos aguantar y además una salida para que podamos resistir a la tentación. Ahora, esto no implica que si Dios nos guía en su palabra hacia lo que tenemos que hacer para enfrentar la tentación y nos rendimos a esta, le echemos la culpa a Él. ¿Dónde estabas que no me ayudaste? Bueno, te estaba dando la salida y no la tomaste. Debemos obedecer y tomar las medidas preventivas antes de exponernos tan fácilmente para no caer. Por ejemplo, si mi deseo es llegar virgen al matrimonio, como la palabra recomienda, no debo quedarme solo en la pieza con mi polola, con la luz apagada, sin que estén mis papás en la casa, ¿cierto? Hay un dicho que dice, si tengo rabo de paja, no te metas al fuego. Si tengo problemas con la comida, especialmente con el azúcar o las grasas, que me han generado una diabetes o un hígado graso, que son los dos más comunes en nuestro país, debo evitar situaciones y contextos en los cuales se fomente ese tipo de alimentación, o sea, más vulnerable para darme un gusto. Si tengo problemas de consumismo o codicia, bueno, lo más recomendable es no tener una tarjeta de crédito y usar una tarjeta de débito o efectivo, para así no caer en la tentación de gastar más de lo que tengo y sobreendeudarme, volviéndome aún más vulnerable a otros pecados como la corrupción o el engaño. Por lo tanto, si Dios nos da una salida para no caer, bueno, tomémosla. Ahora, si caemos, no podemos culparlo a Él por su falta de ayuda, sino que arrepentirnos y tomarse ayuda nuevamente. Por eso el versículo 14 nos resume esta primera sección de manera muy amorosa, pero a la vez muy firme y clara. Miren este imperativo del versículo 14. Dice, por tanto, mis queridos hermanos. O sea, en resumen, y le dice, querido hermano, los trata con cariño. Pero después le dice, huyan de la idolatría. Huye de la idolatría. En el fondo, si sabes que tienes alguna debilidad por algo o alguien que te lleve a darle un espacio que no le corresponde en tu corazón o hacer algo que no le agrada a Dios, mejor arranca, dice Pablo. No juegues con fuego. No trates de probar hasta dónde está el límite de tu resistencia al pecado. Huye lo más rápido posible. Aléjate del pecado
y acércate a Dios. Ahora, probablemente con los años, cada uno de nosotros ya sabe dónde le aprieta el zapato. Y si no lo sabe, pida ayuda. Les puedo asegurar que los que te conocen, tu esposa, tu familia y tus amigos saben mucho mejor que tú dónde te aprieta el zapato. Huye de la soberbia, huye de la codicia, huye de la lujuria, huye de la ira, huye de la envidia, huye de la pereza, huye de la gula, huye de la avaricia, huye del engaño, huye del egoísmo, etc. No tientes al destino haciéndote el fuerte, es otro dicho. En otras palabras, cuidado con el materialismo, cuidado con la fama, cuidado con el éxito y el poder, cuidado con el culto a la apariencia, cuidado con los placeres hedonistas, cuidado con la adicción a las redes sociales, cuidado con la adicción a la pornografía. Huye del individualismo, huye del egocentrismo, huye de la falta de empatía, huye de los gustos caros, huye de las malas juntas que fomenten tu debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Huye de todo lo que la palabra de Dios dice que te puede llevar a adorar, servir y rendirte a algo o a alguien que no sea el Dios verdadero. Cristo murió en la cruz para darte la conciencia y el poder para hacerlo. Toma la salida que Él te da antes que sea muy tarde, es la advertencia del apóstol Pablo. Ahora, lo más complejo de esto, y si hay algo que ya he mencionado en esta serie varias veces antes, es que estos denominados ídolos pueden ser cosas que no son intrínsecamente malas, pero que cuando le damos un espacio en el corazón que no le corresponde, se convierten en algo que lleva al celo de Dios y que nos hace caer. Porque lo que tu corazón desea, tu mente lo va a justificar y tu voluntad lo va a llevar a cabo. Y esta frase la he dicho muchas veces de H. Ninul, que la acuñó de los escritos de Thomas Cranmer, el arzobispo anglicano del tiempo de la Reforma. Lo que tu corazón desea, tu mente lo va a justificar y tu voluntad lo va a llevar a cabo. Es decir, si deseo algo, voy a buscar cómo racionalizarlo o buscar una excusa para decir, bueno, esto es válido. Y una vez que ya lo racionalizo, se va como por un tubo. Somos seres creados para adorar a algo o a alguien. Somos adoradores por naturaleza, nos dice la Biblia. Entonces la pregunta no es si vamos a adorar o no, sino que la pregunta es a quién o qué vamos a adorar. ¿Ante quién o qué nos vamos a rendir? Ahora encuentro interesante, fíjense en el versículo 15, que los invita a juzgar por ellos mismos lo que acaba de decir, asumiendo que ellos son sensatos, pese a que a mi parecer hasta ahora no han mostrado ni mucha sensatez los corintios. Pero Pablo les da la oportunidad y les dice, ustedes son sensatos, evalúenlo ustedes mismos, igual que nosotros en ciertas ocasiones. Cristo murió para que podamos ser conscientes de nuestras debilidades y darnos el poder para en Cristo poder vencerlas. Tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento necesario para saber optar al menos entre lo bueno y lo malo. Y luego con la madurez y con el tiempo, con la palabra de Dios, aprendemos que dentro de lo bueno podemos optar por lo que es mejor. Lo que me lleva justamente al segundo punto, que se encuentra de los versículos 16 al 21, que dice, tengan comunión con Dios y no con los demonios. Entonces, después de que Pablo les argumenta contundentemente que es necesario huir de la idolatría y aprender de los errores del pasado, disciplinando su cuerpo y vida como los atletas, como vimos semanas anteriores, ahora les dice que no se puede tener comunión con Dios y con los demonios al mismo tiempo. O como dice el dicho popular, no podemos quedar bien con Dios y el diablo, ¿cierto? Ese es el dicho. Y para eso voy a usar dos ejemplos: la comunión o Santa Cena cristiana y los sacrificios realizados por el pueblo judío en el templo. Y eso lo vemos en los versículos 16 al 18. ¿Y qué quiere decir básicamente esto? Dice que cuando tomamos la Santa Cena, estamos en comunión con Dios y con nuestro prójimo.
Con Dios, porque por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, recordamos que su sangre derramada y su cuerpo destrozado nos permite reconciliarnos con el Padre. Tenemos comunión con Él, pero también con el prójimo, al compartir todos juntos este sacramento que nos une y nos permite recordar los beneficios que tenemos de ser una familia consanguínea por la sangre de Cristo, donde somos un solo cuerpo o un solo pan, dice ahí Corintios, unidos a Cristo. Y estas dos verdades están presentes en la Santa Cena hoy día. No hoy día, pero en este tiempo. Por eso la liturgia nos recuerda, y no sé si ustedes se acuerdan de esta frase, pero todo lo que hacemos en la liturgia está hecho de tal manera que lo recordemos y podamos usarlo. Entonces, en la Santa Cena dice, debemos participar solo después, ¿les suena esas palabras? De habernos examinado y arrepentido sinceramente de nuestros pecados, estando en amor con nuestro prójimo y deseando vivir una vida nueva. O sea, la liturgia nos dice que para estar en comunión los unos con los otros y con Dios es necesario arrepentirse del pecado y buscar estar en amor con el prójimo. Por otra parte, cuando los israelitas llevaban su sacrificio al templo, expresaban su comunión con Dios y con este pueblo del pacto que Dios había rescatado para sí, como testimonio para las naciones. Entonces había un simbolismo detrás de este acto, donde cada persona tenía que criar este animal, llevarlo a sacrificarlo, sentir el dolor de lo que significa que ese animal tomaba, ¿no es cierto?, o pagaba por las consecuencias de lo que yo había hecho y estaba muriendo por causa de mi pecado, ¿no es cierto? Y eso implicaba en el fondo que alguien pagaba y se podía reconciliar con Dios, era una ofrenda de adoración, lo cual era un anticipo de lo que Dios haría de manera perfecta, tomando el lugar de ese animal sacrificado para que podamos de una vez y para siempre tener comunión con Dios Padre y con su pueblo. Esa es la dimensión vertical de la cruz y la dimensión horizontal de la cruz, comunión con Él y comunión los unos con los otros. Por lo tanto, Pablo, siendo cuidadoso de no darle poder a estas estatuas o a estos ídolos, o no diciéndoles que la comida sacrificada en sí tenía poder, en los versículos 19 a 21, Pablo les dice que en las cenas y ceremonias paganas, lo que esto simbolizaba era la comunión que esas personas que las propiciaban lo hacían parte con el enemigo y sus secuaces. Es decir, les decía, estas ceremonias o estas cenas en las que los corintios participaban en los templos paganos eran o tenían el propósito de adorar a los demonios, a otros dioses que no fuera el Dios que ellos creían. Ya que cuando iban a los templos paganos y comían conscientemente los sacrificados de los ídolos, los corintios estaban transmitiendo simbólicamente que estaban entrando en comunión con lo que ellos representaban, es decir, los demonios y todo lo pagano. Y aunque ellos creían que esto no los afectaría a la conciencia, porque los corintios decían, bueno, pero los ídolos no son nada, Pablo les dice que sí, ya que no solo los vuelve más vulnerables a la tentación, sino que pueden ser de tropiezo para aquellos que son más débiles en la fe, haciéndoles creer, por ejemplo, que es correcto estar en comunión con Dios y con el enemigo, que es posible separar la vida secular de la vida espiritual, que es posible comportarse de una manera en la iglesia y comportarse de una manera totalmente diferente en el trabajo o en la casa, que es posible abrirse a todo lo místico, pagano, esotérico o ritualista sin que esto te afecte o sea de tropiezo para otros. Eso es lo que los corintios creían y muchas personas creen hoy en día. Ahora Pablo estaba hablando justamente de esta situación que es muy específica, en la que les deja muy en claro a los corintios que no era posible, por un lado, reunirse con los cristianos y tomar comunión juntos, juntarse juntos en la mesa, compartir el pan el domingo y luego ir al templo pagano en la semana, uniéndose a prostitutas y sentándose a la mesa a comer comida sacrificada a los ídolos. Ese era el contexto específico de los corintios. En el fondo le está diciendo no es compatible con la fe cristiana, que es exclusiva y es celosa de parte de Dios. O somos de Dios o somos del mundo.
o del enemigo que lo manipula. No podemos ser neutrales en esto. Ahora, la pregunta que surge entonces, ¿cómo se aplica este principio en el que no podemos tener comunión con Dios y el enemigo al mismo tiempo, pero sin caer en legalismos o liberalismo hoy en día? Y para eso creo que es importante repasar los principios y límites que el apóstol Pablo nos ha dado hasta ahora en el libro de Corintios. Brevemente, uno de los principios dice: mi libertad termina en el momento que voy a ser de tropiezo para otro o voy a caer yo mismo en pecado. Mi libertad termina en el momento que voy a ser de tropiezo para otro o voy a caer yo mismo en pecado. Otro principio: mi motivación para hacer lo que sea debe ser el amor, pero ese amor no transgrede la verdad de Dios ni da espacio para pecar libremente. Mi motivación para hacer lo que sea debe ser el amor, pero este amor no transgrede las verdades de Dios ni da espacio para pecar libremente. Tercer principio que hemos visto hasta ahora: es importante considerar no solo lo que hago, sino que las motivaciones detrás de lo que hago. Para Dios no solo importante es el resultado, es importante cómo corro la carrera, cómo hago el proceso. Por eso el fin no justifica los medios. Cuarto, debo tener cuidado de no buscar cuál es el límite máximo hasta el que puedo llegar antes de pecar. Tratar de buscar la línea, hasta aquí llego porque de ahí peco. Sino que cuál es la mejor alternativa en Dios, sin ni siquiera acercarme al límite de creer que estoy cruzando la línea o estoy parándome justo ante la línea antes de pecar. En el fondo no busco el mal menor, sino que lo mejor en medio de las circunstancias que esté. Entonces, teniendo todos esos principios en mente, ¿cómo los aplicamos de manera concreta en nuestra cultura hoy día? Y les voy a dar algunos ejemplos y espero que esto los desafíe a pensar en más ejemplos en su contexto específico. Primero, evitando participar en actividades o eventos que involucren prácticas que son abiertas y claramente idolátricas o contrarias a los principios cristianos, como ciertos rituales esotéricos o ceremonias que vayan en contra de la enseñanza de la fe. Segundo, teniendo discernimiento en la elección de nuestro entretenimiento, evitando, si es posible, programas o de televisión o películas o eventos que promuevan valores contrarias a la fe, y participando en actividades culturales que edifiquen en vez de comprometan la ética cristiana, asegurándose de no participar, como dice Corintio, en la mesa de los demonios, al exponerse a contenidos que van en contra de los principios bíblicos. Si crees que te va a afectar o volverte vulnerable, no lo veas. Con esto no estoy diciendo que agarren la televisión y la boten porque es la caja del diablo o que boten sus celulares, no estamos diciendo eso. Pero al menos hagamos la pregunta: ¿esto me está edificando o no? Tercero, evita participar en eventos o actividades que promuevan comportamientos inmorales o éticamente cuestionables, como fiestas que fomenten el abuso de sustancias, la promiscuidad o cualquier otra conducta que esté en conflicto con los valores cristianos. ¿Estoy diciendo que no vaya a fiesta, que no vaya a un pub? No estoy diciendo eso. Pero bueno, hazte la pregunta y ve si realmente te va a ser de edificación o no. Quinto, tomar decisiones éticas en el ámbito empresarial o laboral, evitando prácticas que puedan perjudicar a otros o que vayan en contra de los principios cristianos. El participar de la mesa del Señor en ese sentido es seguir este camino de integridad y justicia en los negocios y en el trabajo. No porque todos lo hagan, yo también lo voy a hacer. Me acuerdo que desde chico mi papá me decía esta frase. Me decía: ¿y si todos se tiran de un precipicio, tú también te vas a tirar? Y me quedó grabado. No sé si es la mejor forma de decirle a un niño de 4 o 5 años, pero me quedó grabado. Actuar de acuerdo con los principios cristianos al participar en actividades de adoración, estudios bíblicos y celebraciones cristianas que fortalezcan la comunión con el Señor y la comunidad de creyentes. Esto te da herramientas para discernir entre la verdad y las influencias culturales negativas. Ya no sé qué número. Sexto, organizar programas de cuidado social que beneficien la comunidad local, que brinden apoyo a adultos mayores, a personas necesitadas, participar activamente de iniciativas que promuevan la justicia social y la compasión.
incentivar la participación en eventos comunitarios que promuevan valores positivos y contribuyan al bienestar general, mientras se evitan situaciones que puedan comprometer la ética cristiana. En resumen, el desafío es al menos hacernos la pregunta antes de realizar cualquier actividad o tomar cualquier decisión. ¿Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, va a fomentar mi comunión con Dios o va a fomentar mi comunión con aquello que se opone a Dios? Al menos hacerme la pregunta, y ahí en oración y apoyo de la palabra de Dios poder realizar o decidir no solo entre lo bueno y lo malo, sino que dentro de lo bueno lo que es mejor. Por ejemplo, ¿tengo una razón realmente piadosa y de peso para faltar el domingo al culto? ¿O a la oración del lunes? ¿O al estudio bíblico del jueves? ¿Me pregunto al menos cómo esto puede afectar mi comunión con Dios? Otro ejemplo, ¿tengo una razón realmente piadosa y de peso para comerme un pote de helado de 1 litro solo? ¿Para bajarme una botella entera de vino solo? ¿Para fumarme un pucho? ¿Para ir al casino? ¿A una despedida soltero? ¿A un centro nocturno? ¿A leerme la suerte? ¿Comprarme un quino o un loto? ¿O ir a pasear al mall? ¿Me pregunto al menos cómo esto puede reflejar mi comunión con Dios o el enemigo? Ahora, lamentablemente muchas veces hacemos cosas en piloto automático, sin ni siquiera cuestionarnos si lo que estamos haciendo puede agradar a Dios o puede ir en contra de lo que Dios piensa, como otros lo hacen y como yo también lo hago. Por lo que es trascendental que cada uno de nosotros nos hagamos honestamente estas preguntas en conciencia delante de Dios, pidiéndole que Él nos dé la sabiduría para actuar correctamente en base a su voluntad. Y hay que partir por las cosas pequeñas y las decisiones más pequeñas, incluso las intrascendentes, para así ir capacitando o ir preparándose para cuando vengan las decisiones grandes de la vida puedas optar por lo que corresponde. Les voy a poner un ejemplo que me pasó cuando recién venía llegando a la ciudad de Antofagasta. Se me quemó una ampolleta del auto. Entonces fui con el auto a una bomba de benzina, esto lo conté el jueves, fui a una bomba de benzina a comprar la ampolleta del auto. Así que llego a la bomba, dentro del negocio no vendían, pero afuera había como el taller mecánico del cambio de aceite, y hablo con la persona ahí y le digo, ¿tiene ampolletas para comprar, para poder cambiar, que se me quemó una ampolleta? Es esta. Me dijo, sí, la tengo. Entró, la sacó y me la pasó, y yo le digo, bueno, ¿cuánto vale? Me dijo, no, lo que usted quiera darme. Yo agarré 500 pesos, se los pasé y me fui. Y mientras iba saliendo de la bomba de benzina, me vino un convencimiento rarísimo de decir, ¿qué estáis haciendo? Y yo, ¿de dónde salió ese pensamiento? Claro, esa persona está robando una ampolleta y me la está vendiendo. Eso está haciendo. Porque no era su ampolleta, no me entregó boleta ni nada, y me vino tal convencimiento que tuve que volver a la bomba. Y le dije al que me había vendido, le dije, mira, ¿sabes qué? No puedo aceptarte esta ampolleta, pero gracias. No te preocupes en devolverme la plata, pero gracias. Ahora, ¿qué me faltó decirle? Me faltó decirle que era Dios quien me había generado esa convicción de pecado a mí por algo tan pequeño y sencillo que no se lo dije. Pero incluso en lo más pequeño, el Señor quiere que actuemos con integridad. Cosas tan simples, una ampolleta, 500 pesos. Pero así el Señor quiere que actuemos. Lo que me lleva al último punto del versículo 22 que dice, creemos en un Dios celoso y todopoderoso. Entonces, si se fijan en el versículo 22, Pablo termina con 2 preguntas muy desafiantes para los corintios. ¿Vamos a provocar a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y la verdad es que esas preguntas, en la manera que están escritas en el original, asumen una respuesta negativa. En el fondo, que no debemos provocar a celo a Dios, que no somos más fuertes que Él. Y aunque probablemente todos sabemos eso, y también sabemos que esto es una lucha constante en el día a día, si somos honestos, todos le hemos sido infiel a Dios y lo ponemos a prueba constantemente provocándole a celo. Puede que alguno de nosotros lo provoque más que a otro, pero todos hemos hecho eso. Si no fuera por su gracia, por su misericordia y por su paciencia, la verdad es que sería imposible tener comunión con Dios y todos estaríamos fuera del reino. Ninguno de nosotros se salvaría.
Y creo que todos nos creemos más fuertes de lo que somos en algún área de nuestra vida. Y tendemos a no considerar la voluntad de Dios, sino que actuar en base a nuestra experiencia, nuestra cultura o nuestra educación, sin ni siquiera pensar qué dice la Biblia respecto a esto. O cómo esto me va a hacer estar más cerca de Dios o me va a acercar más del mundo del cual Él me rescató. Por eso en ocasiones Dios quiebra nuestro orgullo, quiebra nuestra soberbia, para que aprendamos la humildad y dependamos totalmente de Él. Por eso el Padre Nuestro tiene dos frases bien clave, que no sé si las tomaron hoy día. Una de las frases dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es decir, cuando oramos al Padre Nuestro, y gracias José por recordarnos eso, cuando oramos al Padre Nuestro, le estamos diciendo: quiero que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en todo. Eso le estoy pidiendo, en el cielo y en la tierra. Pero hay otra frase de cómo termina el Padre Nuestro que dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Jesús sabía que esto no sería fácil y que en cada oración deberíamos tener presente estas cosas. No me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Por eso Pablo escribe esta advertencia a las que debemos prestar atención, pero recordando algo que es muy clave. Dios es fiel. Y a veces leemos estas frases y pasamos rápidamente así: Dios es fiel, por lo tanto no hará nada. Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros somos los más infieles que hay, pero Dios es fiel. ¡Wow! Nos dice que es un Dios celoso, que quiere que lo adoremos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo. Pero también es un Dios todopoderoso, que no solo nos dará las herramientas para hacerlo, sino que el poder para hacerlo con el Espíritu Santo, diciéndonos que aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel. Prometiéndonos que incluso si nos caemos, Él nos volverá a levantar, si nos acercamos humildemente a Él con un corazón arrepentido. Por eso en el Padre Nuestro oramos: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Termino con las preguntas que empecé. ¿Estoy siendo precavido con la tentación y huyendo de la idolatría? ¿Estoy cultivando mi comunión con Dios sin provocar a celo a Dios? Oremos. Señor, quiero partir esta oración directamente pidiéndote perdón por mi constante y nuestra constante infidelidad, Señor. Perdónanos por en cada circunstancia de nuestras vidas muchas veces pasar por alto lo que tú nos dices, o ni siquiera cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente va a fortalecer nuestra comunión contigo o quizás la va a empeorar. Señor, ayúdanos en las decisiones más pequeñas, el poder estar alerta, el poder ser precavidos, para no caer en la tentación de hacer algo que tú sabes que no nos va a gratificar, que tú sabes que no nos va a ayudar, que tú sabes lo que nos va a provocar y que muchas veces nosotros sabemos y aún así tosudamente queremos hacerlo. Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos a no armar una lista legalista o extrema de lo que puedo o no puedo hacer, porque ese tampoco es el sentido. Ni tampoco, por un lado, decir puedo hacer lo que quiero porque nada me afecta, porque soy cristiano, porque soy firme y me puedo meter donde sea y hacer lo que sea porque Dios ya me salvó. Señor, no nos permitas caer en ninguno de esos extremos. Ayúdanos en cada situación a aprender, al estudiar tu palabra, a discernir. Aun cuando voy a comprar una ampolleta para el auto, Señor. Ayúdanos a ver las alertas que tú nos das. Ayúdanos a ser precavidos. Ayúdanos a no caer en la comodidad, el conformismo, el ocio o incluso caer en cualquier otro ídolo que nos consuma. El trabajo, la codicia, el dinero, las redes sociales, las series, la familia, que es buena, puede transformarse también en un ídolo.
Señor, ayúdanos a poner todas las cosas en su lugar, poniéndote a ti primero en el lugar que te corresponde, en el centro de nuestras vidas. Y que al ponerte en el centro de nuestras vidas podamos realmente disfrutar de todo lo demás, con el equilibrio y la integridad que corresponde, pudiendo realmente disfrutar de todo, pero sabiendo, Señor, que tú sabes lo que es mejor para nosotros, tú nos creaste. Ayúdanos a obedecerte y a adorarte en todo lo que hacemos, siempre. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie entonces para cantar el último himno, Cuán grande es Él.